Bien, hermanos, nos llena de gozo poder ser parte de esta iniciativa que el cielo ha puesto en nuestros corazones, motivando el estudio y la investigación de la revelación. Eh, Cuando Dios nos ha dado amplia luz con relación a sus temas maravillosos, es nuestro deber beber abundantemente de la fuente. Estamos en esta semana leyendo Apocalipsis 18 y estamos tratando de acercarnos y estamos compartiendo estos temas a manera de estudio para beneficio de los hermanos y de los que les gusta investigar cada vez más la palabra a la luz de la palabra y del espíritu de la profecía. Apocalipsis 18 encontramos nosotros, hermanos, un evento que marca el capítulo como tal, el libro como tal, pero también marca la experiencia del pueblo remanente, ¿sí? Por la ubicación del capítulo 18, podemos nosotros mirar unos aspectos muy importantes, hermanos. Eh, Noten en el lugar estratégico. ¿Entre qué capítulos está el capítulo 18? Bueno, está de más decirlo, ¿verdad? El 17 y el 19. Pero entonces noten que, ¿cómo se titula el capítulo 17? ¿Alguno puede prender su micrófono? Condenación de la gran ramera, el Muy bien. 17. ¿Y alguien puede también decir cómo se llama el 19? Alabanzas en el cielo. Amén. Qué bonito. En Alabanza en el cielo es la apertura de la nueva Jerusalén celestial, las bodas del Cordero, ¿sí? Apocalipsis 19, 1 al 7. Entonces, fíjense el lugar estratégico que ubica este capítulo y es importante que usted se contextualice en la visión del Apocalipsis para lograr acercarnos con más detalles sobre este capítulo tan importante. O sea que el capítulo está entre anuncia de paso, el capítulo 18 anuncia la caída de la gran Babilonia de Apocalipsis 17. Y de paso anuncia, eh, dice, este capítulo prepara al pueblo de Dios para entrar con el Cordero a las bodas. Por eso es tan importante el capítulo 18 de Apocalipsis, que lo podemos también llamar la lluvia tardía final, pero también lo podemos llamar el fuerte pregón del tercer ángel. Eh, el sellamiento final, también se puede llamar, este capítulo habla de ese momento cuando el Señor está sellando al último grupo, a lo que ya queda, antes del cierre de la gracia. ¿Sí? Así que nos ha convocado este estudio, hermanos, y queremos aprovechar, como dice, este tiempo. Hay algo que el Señor nos dice aquí en el conflicto de los siglos, el capítulo 7, que lo hemos leído, pero vale la pena que lo leamos en esta ocasión. Capítulo se llama, capítulo 7, se llama La separación de Lutero de Roma. ¿Sí? Eh, ¿Qué libro, pastor? Conflicto de los siglos, capítulo 7. Y hay un párrafo que dice así: a un amigo de la Reforma escribió Lutero. Un amigo de la Reforma escribió Lutero: no se puede llegar a comprender las escrituras ni con el estudio ni con la inteligencia. Nuestro primer deber es, pues, comenzar con la oración. Oración. Pedid al Señor que os digne, por su gracia, por su gran misericordia, concedernos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra. Según lo que se ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios, en la influencia de su espíritu. Y dice, termina, creed a un hombre que lo ha experimentado. Aquí tienen una lección
de vital importancia los que sienten que Dios los ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres que tienen en mucha estima las fábulas inventadas por él en la lucha contra la potencia del mal. Necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Necesitamos al que creó al hombre, ¿verdad? Al Hijo del Hombre, su espíritu, su gracia con nosotros. Y esto es importante, este texto, donde nos muestra cómo debemos abordar el estudio con oración y ayuno, con consagración, dedicación, ¿verdad? En el libro que se llama también, hay un pensamiento muy bonito, hermanos, que lo tenemos en Cristo en su santuario. Cristo en su santuario, el capítulo en la página 9 nos tiene también un pensamiento alentador, hermanos, que nos motivan cuál era el método de estudio que usaban los pioneros para abordar un tema profético, un tema difícil, ¿sí? No sé si alguno tiene este libro allí disponible, hermanos, en sus, eh, si tiene alguno este libro en sus manos, el capítulo 1, dice una verdad establecida por el testimonio del Espíritu. En mi libro está en la página 10. Si hay alguno que lo tiene por allí y quisiera Sí, pastor. leerlo. Sí, hermana. Una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Sí, hermana. Las visiones que he recibido, que recibió Ellen White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto es importante, hermano. Las visiones no se adelantan al qué. Al acontecimiento, al Las estudio. visiones nunca van a reemplazar el qué, hermanos. El estudio. Las Sí. visiones vienen de paso para motivar al estudio, ¿sí? En este caso, o sea, lo que no estamos aquí hablando es de que usted no debe esperar recibir una visión para poder entender la revelación. Tenemos que comenzar con el estudio, ¿sí? Y en esa experiencia es donde el Señor obra y alumbra nuestras mentes para entender su palabra. Siga leyendo, hermano. Gradualmente la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, la señora White recalcó los estudios que había realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Dice, mi esposo Jaime White, el pastor José Beis, el padre Pierce, el pastor Hilario Enson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Amén. Qué Me bonito. reunía con ellos. Me Sí, reunía hermano. con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando las escrituras. Amén. Ese es el espíritu con el que la iglesia surge, ¿verdad? Esa búsqueda conjunta de oración, entendiendo, hermanos, que lo que nosotros necesitamos no lo tenemos nosotros, lo tiene el Señor y quiere dárnoslos. Y es el deber nuestro buscar ese cumplimiento, esa respuesta con oración, búsqueda, y mire cómo ellos, y por eso es bonito, hermano, poder levantarnos aquí con este anhelo de escudriñar, de indagar, de inquirir, ¿sí?
Entonces, vamos a mirar, hermanos, con estas bases ya bíblicas y aquí del Espíritu de Profecía, al tema de lo que estamos tratando de abordar sobre la lluvia tardía del tercer ángel. ¿Sí? Para nosotros entender este tema, ya lo explicamos ayer en el tema de ayer sobre el conducto regular espiritual, ¿sí? Que es muy importante esto para, no solamente para este estudio, sino para todos los estudios que pueda usted estar haciendo acerca de la palabra, ¿verdad? Cualquier estudio, usted debe saber que cada tiene un camino. Vamos a buscar, hermanos, para nosotros ubicarnos aquí. Vamos a ubicarnos. Vamos a compartir pantalla. Mateo 7, versículo 13, por favor. Mateo 7, 13. Vamos a ubicarnos aquí, vamos a mirar algunos aspectos, hermanos, que consideramos muy importantes. ¿Cómo dice Mateo 7, 13 y 14? Entrad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ujú. Entonces, el 14 de ese día, entonces noten, todo tema, hermanos, todo tema bíblico tiene dos cosas importantes. ¿Cuál es la primera? Entrar. ¿Qué menciona la primera? La puerta, Sí. ¿sí? Tiene una puerta de acceso. Tiene una puerta de acceso, ¿y qué más tiene? Un camino, Camino angosto. un camino. Entonces, todo tema de estudio tiene dos puertas. Todo tema de estudio tiene dos caminos. Pero usted decide por cuál puerta y por cuál puerta entra y por cuál camino anda. ¿Ya? Solo que hay un camino que lleva a donde usted no encuentra sino perdido, queda perdido en el tema. ¿Sí? La perdición, porque entró por la puerta ancha, anduvo por el camino espacioso, entonces quedó perdido. Pero el Señor dice, mire, entren por la puerta estrecha, ¿sí? Anden por el camino angosto y van a encontrar ¿qué cosa? La vida. Aquí estamos ilustrando el conducto regular, en este caso desde el lugar santísimo. Ya lo hemos mencionado de pronto para si hay algún hermano nuevo en esta mañana, ¿sí? El conducto regular encontramos aquí al Padre, al Hijo, ¿sí? Al ángel de turno, a los siervos de turno, el cuarto nivel, a la iglesia de turno, quinto nivel, al mundo de turno, sexto nivel. O sea, en este enfoque que tenemos aquí, hermanos, que estamos compartiendo a manera de estudio, esperamos que estas herramientas les sean útiles en su estudio. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis 1:1. Del Padre al Hijo, del Hijo al ángel de turno, del ángel al siervo de turno, y del siervo de turno a la iglesia de turno, y de la iglesia de turno al mundo de turno. En este caso, nosotros estamos viviendo en el mundo, en el fin del tiempo, ¿cierto? Estamos viviendo en el tiempo, lo que se conoce como el fin del tiempo, de 1844 al cierre final de la gracia. Ese es el mundo donde estamos viviendo. ¿En qué iglesia estamos viviendo? ¿Cuál es la iglesia de turno? La séptima. La séptima ¿Ah? iglesia. La La Odisea. iglesia Laodicea, ¿cierto? El Israel del Santísimo. Yo le puse aquí, mire, este es el Israel del lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, los siervos de turno. ¿Quiénes son los siervos de turno en este tramo? Allí están los pioneros que fueron usados por el Espíritu Santo. ¿Sí? En el lenguaje en este caso, ¿cierto? Y ahora, ¿en cuál es el ángel de turno? Para que nosotros nos ubiquemos allí. El ángel de turno en este tramo, ¿cuál es, hermanos? Y ahí vamos a buscar Apocalipsis. El tercer mensaje.
¿Ya? El ángel de turno es el séptimo ángel, Claro. ¿ya? De los 7. Vamos a buscar aquí, hermanos, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer rapidito, nos ayudan con los textos. Ya lo hemos, solo estamos repasando aquí para profundizar, hermanos, entrando en materia. Apocalipsis 1, versículo verso 10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien. ¿Cómo escuchó? ¿Qué escuchó el profeta, hermanos? Una gran voz como de trompeta. Ahora anoten, entonces le dice el verso 11, la orden que le da. Que decía: ¿Qué le- Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué debía escribir Juan? Lo que dijo la trompeta o la voz de La voz de trompeta. trompeta. De trompeta. ¿Ya? ¿Cómo fueron dada el mensaje de las 7 iglesias? ¿Qué fue lo que escuchó Juan? Una voz 7 como de... Una voz trompetazos. de trompeta. Escuchó 7 trompetazos, ¿listo? Ahora, por ejemplo, entonces vamos a mirar aquí, hermanos, Apocalipsis 1, versículo, allí podemos tener versículo 16. Ya lo hemos leído, así que vamos rapidito. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. El verso 20 explica que las 7 estrellas son los 7 ángeles, ¿sí? Los 7 ángeles de las 7 iglesias. De las 7 iglesias. O sea, aquí tenemos entonces 7 trompetas, 7 mensajes, ¿sí? 7 iglesias, 7 ángeles. Ahora, ¿dónde vemos a los ángeles otra vez? Apocalipsis 8 nos muestra más luz sobre esta parte importante, hermanos. Apocalipsis 8:2. Aquí dice, De los 7 ángeles. vi a los 7. Cuando dice que vi a los 7 era porque ya los había visto, ¿sí? Vi a los 7 ángeles. Ahora, de paso, hermano, no es que sean 7. Es un número representativo, ¿verdad? Porque usted sabe que los ángeles es una manera como el cielo nos está ilustrando la dinámica del trabajo de los ángeles, ¿sí? Dice, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante del trono y se les dieron 7 ¿qué? 7 trompetas. En ese sentido debemos entenderlo. 7 ángeles, 7 trompetas. ¿Estamos? Ahora, el verso dice más abajo, después que Dios derrama su espíritu, dice aquí el verso 3, otro mensajero vino que este es nuestro Señor. Verso 3, tenía un incensario de oro y allí está la experiencia de la entronación, de la apertura del lugar santo. ¿Sí? La apertura del lugar santo celestial está aquí en el verso 3. Y el humo de su incienso, aquí está aperturando su ministerio como sacerdote en el lugar santo, como sumo sacerdote ministrando en el lugar santo. Salió de la mano derecha del mensajero en presencia de Yahweh. Dice, el mensajero tomó el incensario, lo llenó ¿de qué? De fuego, el verso 5. ¿Qué arrojó entonces? ¿Qué resultado hubo de esa apertura en la tierra? El Señor derramó ¿qué cosa? La lluvia temprana en los apóstoles. El Señor derramó el Espíritu Santo desde el lugar santo. Aquí podemos mirar aquí en esta cadena que está aquí, ¿sí? Esta es el ministerio de ellos en el lugar santo. Por eso muchos se confunden, hermanos, porque es muy parecido el ministerio del lugar santísimo al del santo. Entonces, el Espíritu Santo en Pentecostés fue derramado ¿desde dónde? Desde el lugar santo. Desde el lugar santo, ¿verdad? Cuando el Señor apertura el lugar santo del celestial. Ahora noten, el 8:5 dice que hubo truenos, relámpagos y voces
que eso tiene que ver con el Pentecostés que hubo allí, el Sinaí, que hubo en el año 31, ¿sí? Ahora miren qué pasó luego, versículo 6, alguien lo pueda leer, 8:6. ¿Qué pasó luego que se derramó el fuego del Espíritu Santo en los creyentes que oraban y clamaban? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ajá. Ah, ya. Entonces, ahora después que derrama el Espíritu Santo, ahora los ángeles, ¿qué hacen? Se disponen a tocar las trompetas. Ahora, ¿qué hacen los siervos? Reciben. Tocan la trompeta. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Proclamar. Tocan la trompeta. ¿Qué hace la iglesia? Toca la trompeta. ¿Y qué hace el mundo? Escucha la Reciben. trompeta. Todo, o Reciben. sea, la idea del Señor era que todo lo que sucediera detrás del velo llegara al mundo a través de los ángeles, a través de los siervos que él dejó, en este caso los apóstoles, los siervos de turno. En el tiempo del lugar santo, ¿quiénes son? Los apóstoles. ¿Sí? Y la iglesia de turno, aquí encontramos, por esta puerta, adoraron 6 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Entonces fíjese que cuando los ángeles tocan la trompeta, los siervos tocan la trompeta, Hechos 3, ¿sí? Hechos 3. Y ahora la iglesia escucha la trompeta y ahora las personas se bautizan. Qué maravilla hay aquí, hermanos, cómo el Señor quería, ¿verdad? Que fuera, ¿verdad? Las personas entraban al reino, ¿sí? Bajaba la trompeta, por eso está una línea que baja aquí, ¿cierto? Baja, baja, baja. Y ahora como resultado, hay unos que responden al llamado y se unen a los ángeles en el cielo para adorar al Hijo y al Padre y al Hijo en el lugar santísimo. Eso es una maravilla. Ahora entonces, note, dice el versículo, esa dinámica. Dice el versículo, el primer ángel tocó la primera trompeta. Versículo 7. Entonces noten que los ángeles tocan las trompetas no todos al mismo tiempo, sino que van tocando trompetas en turno. ¿Estamos? Por eso lo importante de mirar allá, hermanos, no es la primera vez que aparecen ángeles con una misión, como en Apocalipsis 14:6. Vi un ángel, ¿sí? El mensaje del primer ángel. Los ángeles siempre han traído, ¿qué, hermanos? Siempre han traído mensajes enviados por el Hijo, enviados por el Padre, a los siervos, ¿sí? Para llegarle a la iglesia. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo es que es el conflicto? A ver, ¿cómo es el conflicto, digamos, cósmico? Está Jesús, sus ángeles y sus siervos, ¿cierto? Jesús, Sí. sus ángeles y sus siervos, ¿en contra de quién? En contra de Satanás, sus ángeles y sus siervos. ¿Estamos? O sea, aquí están involucrados los ángeles en este conflicto de una manera directa. ¿Sí? Y esto es muy importante, por eso trabajan aquí juntos los ángeles y los siervos de Miguel. Trabajan aquí en este tramo. Ahora nosotros estamos viviendo ¿en qué tiempo, hermanos? Por esto es importante aquí. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿En qué trompeta estamos viviendo? La séptima. Séptima Exactamente. trompeta. Entonces tenemos que irnos a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, ¿cómo se titula? La Se séptima titula El trompeta. santuario y los 2 testigos. Ah, Apocalipsis 11:15, ¿cierto? Sí, señor. Se titula así el 11:15. Ya, pastor. Entonces, hermanos, noten. La En la séptima séptima trompeta. trompeta. La séptima trompeta. Entonces, ¿cuándo sonó la séptima trompeta, verdad? Entonces, noten que ya ahora por la séptima trompeta, ya suena ¿desde dónde? Desde el lugar santísimo. Desde el Santísimo. Porque en la séptima trompeta se apertura el lugar santísimo y ya hay un relevo. Aquí ahora aparece el séptimo ángel
Y los siervos, aquí están hablando de los pioneros, ¿cierto? Que son los que están viviendo en ese tiempo de la apertura de la séptima trompeta. Y ahí comienza la iglesia de la Odisea en la que estamos actualmente. Y arranca el mundo del fin del tiempo. Entonces, esto es importantísimo que lo ubiquemos para que entendamos la dinámica de los ángeles. ¿Por qué? Porque entendiendo lo que pasó, comprendo lo que está pasando y lo que va a pasar. Por ejemplo, Apocalipsis 14:6 dice, vi otro mensajero que volaba en medio del cielo y que tenía la buena noticia para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Si yo le pregunto, hermano, según el conducto regular, ¿a quién están, entre comillas, anulando aquí, en el verso 6? ¿A quién están anulando del canal este de... ¿Qué ve Juan? Ángeles, nivel 3, Sí, que le predican ¿a quién? al mundo, a nivel 6. Ajá, exactamente. Entonces noten lo que está haciendo el texto. Nos está mandando, ¿cierto? ¿Sí? Lo que leíamos ayer allá con Felipe y el etíope. ¿Ya? Cierto. Sí. Lo mismo. Entonces aquí encontramos que el mensajero que vio Juan, en cierta manera, es un trabajo conjunto de ¿quiénes? De los ángeles, de los siervos y de la iglesia. Es un trabajo Pastor, conjunto porque se forma como un todo. ¿Hay alguna pregunta? pastor, disculpe que me perdí ahí. ¿Qué versículo, qué capítulo? El verso 6, pero ¿qué capítulo? Me perdí ahí. Hermana, cuando tenga preguntas así escriba la Bueno, pregunta y los hermanos que están allí, ¿sí? Estamos ok. leyendo Apocalipsis 6, versículo 14:6, ¿listo? Bien. Ya, pastor, Y ya. bien, hermano, entonces noten aquí que todo lo que estamos mirando es cómo la dinámica, ¿verdad? Está trabajando el cielo constantemente en favor de nuestra salvación y ahora vemos ángeles que predican a los moradores de la tierra. Por lo tanto, hay un trabajo conjunto entre los ángeles, entre los siervos y la iglesia. ¿Estamos? La iglesia para predicarle al mundo. ¿Estamos? Esto es importantísimo. Entonces, vamos a estudiar el tema este de los ángeles y bueno, y todo esto. Ahora, ¿cómo así? Y yo lo quería resaltar aquí porque aquí aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. En este tramo, por así decirlo, aquí aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, pero ahora en el fin del tiempo es como si aparecieran 3 ángeles con 3 trompetas más. Y eso confunde a muchas personas. ¿Estamos? Pero esa fue la manera como el cielo escogió para ilustrarnos el trabajo mancomunado entre Cristo, sus ángeles y sus siervos en el fin del tiempo. Entonces, por ejemplo, hermanos, si leemos Apocalipsis 10, ¿cómo se titula ese capítulo? Apocalipsis 10, por favor. La apertura del libro. El ángel. El ángel con el librito. ¿Cómo? La apertura del libro. Entonces aquí aparece un ángel poderoso, ¿cierto? Ahora, hermano, ¿en qué contexto está este ángel? ¿En el contexto de cuál ángel está este ángel? ¿Sí? En el contexto de Apocalipsis 18. No, por eso, Apocalipsis 10. El contexto de dónde está el contexto, hermano, miren. El verso 9 nos ubica. El verso 9 nos ubica. ¿Listo? Y usted debe saber aquí, digamos, ¿cuál es el último ángel que se menciona aquí? El séptimo. Antes. ¿Ah? Versículo 13, 9:13. 9:13. ¿Cómo se titula el 9:13? El sexto ángel tocó la trompeta. El sexto ángel, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, estamos en el contexto del sexto ángel, del ángel número 6, de la trompeta número 6, de la iglesia número 6.
Está hablando de Filadelfia, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces tenemos ya aquí Filadelfia, ¿listo? El tiempo del fin, sexta trompeta. Ahora, ¿qué es lo que está mostrándonos aquí Apocalipsis 10? Un ángel poderoso, ¿ya? Hay un ángel poderoso que viene a darle fuerza a ¿cuál ángel, hermano? A la séptima. Al sexto ángel. Al sexto ángel, viene a reforzar. Ajá. Por eso en esta manera debemos entender aquí, el capítulo 10 es una visión donde se muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, en el 11:15, ¿cómo se titula? 11:15. El séptimo ángel. Entonces, noten que estamos aquí en el contexto de la sexta trompeta. Hacia la Y séptima. está mostrándonos aquí el Señor que terminando la sexta trompeta aparece un ángel poderoso. ¿Y quién es este ángel poderoso? Nuestro Señor mismo. ¿Estamos? Cristo. Nuestro Señor aparece para darle fuerza, porque ¿qué está pasando en la sexta trompeta, hermanos? La Se está transición entre el clausurando lugar ¿cuál? santo y el santísimo. Se está Se está perdiendo el clausurando mensaje. ¿cuál? Se está clausurando el lugar santo y se está aperturando el santísimo. Perfecto, por eso hay una manifestación especial de Dios en la vida de su pueblo. Aquí está describiéndose, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hermano, yo le puedo decir aquí, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 está implícito en Apocalipsis 10, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Dónde está el primer ángel? Vamos a mirar en Apocalipsis 10. Estamos ya ahora pasando, ¿sí? Apocalipsis 10, ¿dónde está el primer ángel? La obra del primer ángel está aquí, todo esto, el versículo 1, ¿sí? Gritó a gran voz, versículo 3, el gran despertar del primer ángel, como cuando ruge un león. Ahí está el verso 3, el gran despertar. Los 7 truenos, aquí está hablando de los 7 truenos, Apocalipsis 11:19. Hay truenos, relámpagos y voces. Aquí hay un Sinaí implícito aquí. Hay una manifestación divina poderosa en la tierra. 7 truenos, ¿sí? Y bueno, dice más abajo, juró por el que vive que el tiempo no sería ¿qué? No sería Verso más. 6. Allí no sería más el tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo, verso 7, cuando él esté por sonar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios. ¿Estamos? Entonces, ahora dice la voz que oí, todo esto, versículo 9. Dice, me diera el librito, amarga, ¿qué cosa, hermanos? Versículo 9, ¿qué dice? 9 del 10, pastor. Sí. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces, ¿dónde está el segundo ángel aquí, hermanos? Ya. Yo te la doy. Versículo 9. El versículo 9. El gran chasco sucedió en el tiempo del ¿qué? Del segundo ángel. ¿Ya? De Apocalipsis 14. ¿Ya? Entonces noten que aquí está describiendo ahora, dice el versículo 10. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está el gran chasco. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Muy bien. ¿Y qué dice el verso 11? Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones y lenguas. ¿Dónde está el tercer ángel explícito aquí? Implícito. Versículo 11. Verso 11. O sea, es como si viéramos allí, va a pasar del santo al santísimo y el Señor revela una manera interesante de la dinámica de su obra. ¿Listo?
¿Estamos? Entonces noten ahora, hermanos. Entonces podemos decir así que el ángel de Apocalipsis 10 se le une a ¿cuál ángel, hermanos? Al sexto. ¿Ya? Muy bien. Aló. El ángel de Apocalipsis 10 se le une a ¿cuál ángel? Al sexto ángel, porque se está clausurando ¿cuál ministerio? El del lugar, El lugar santo. O sea, hay un ángel poderoso que se le une al sexto ángel y se clausura el lugar santo. ¿Listo? Ahora noten que en el 11:15 se apertura el lugar santísimo del templo celestial, el séptimo ángel comienza su turno, los séptimos siervos, por así decirlo, comienzan su turno, la séptima iglesia comienza su turno. Ahora, nosotros estamos viviendo hoy ¿en qué tiempo, hermanos? ¿En la apertura del Santísimo o en la clausura del Santísimo? La clausura. Estamos viviendo en el tiempo de la clausura del lugar santísimo. Ahora, lo que pasó del santo al santísimo va a pasar ahora del santísimo a la nueva, ¿qué, hermanos? Jerusalén. A la nueva Jerusalén. Ah, entonces noten, vamos ahora aquí. Yo de pronto ahorita, Apocalipsis 18, ¿qué es lo que hay Apocalipsis 18? Es una figura antitípica de Apocalipsis 10. O sea, si usted entiende la dinámica de Apocalipsis 10 y la sexta trompeta, va a entender la dinámica entre Apocalipsis 18 y la séptima trompeta. ¿Ya? O sea, Apocalipsis 18 y la séptima trompeta. ¿Qué es lo que está pasando en Apocalipsis 18, hermanos? ¿Se está clausurando qué lugar? Santísimo. El lugar santísimo. ¿Y qué se está aperturando allí en el capítulo 18? ¿La nueva? La nueva Jerusalén. ¿Canta? Esto es muy importante, hermano, este detallito es muy importante a la hora de entender. O sea, ¿qué quiero decirle, hermano, para que de pronto no se confunda? Según lo que yo he logrado entender, hermano, le estoy compartiendo lo que he logrado entender. El tercer ángel, ¿cuándo inició el tercer ángel? Ayúdenme. ¿Cuándo inició el tiempo del tercer ángel? 1844. Muy bien. 22 de octubre. ¿Cuándo se aperturó el lugar? Santísimo. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuándo inició la séptima trompeta? En ese mismo tiempo. Entonces podemos decir que el séptimo ángel es lo mismo que el tercer ángel. ¿Sí o no? La séptima trompeta es el tiempo del tercer ángel. Pues claro, porque es el mensaje final de Dios. Es el mensaje final de Dios, exactamente. Lo que Dios nos está mostrando, hermanos, son detallitos para que nosotros armemos el rompecabezas, pero finalmente no es tan complejo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la séptima trompeta. Y fíjese, pastor, que en la dinámica, nosotros no podemos desechar los otros dos ángeles porque tenemos que seguir predicando. Perfecto. Igual que la iglesia no puede dejar de estar predicando la Biblia, porque ahí está pues, la dinámica, ¿no? También el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay que seguir predicando que la iglesia adventista, ¿no? Debe mirar los testimonios para que esa luz de la palabra de Dios sea entendible y podamos nosotros Exactamente. sí. Ministro, ¿Estamos, hermanos? ¿puedo interrumpir? Sí, hermano. Bueno, quiero aportar algo. Este tema creo que es trascendental y prácticamente está incluyendo no solamente el juicio investigador, sino es un resumen histórico de las 7 trompetas. Pero las 7 trompetas a veces es un poquito complejo este rompecabezas
Porque hay que entender que la séptima trompeta de Apocalipsis 17 es la introducción de los mensajes de los tres ángeles, que inician en 1844 y que dentro del mensaje de la séptima trompeta histórica, de las 7 de la historia, iniciando con el tiempo de Jesús, de Mashiach, Sí. la séptima trompeta, dentro de la séptima trompeta está el mensaje de los 7 ángeles. Y que hay que entender que el mensaje de la Odisea, dentro del mensaje de la Odisea están los 3 ángeles. Amén. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es decir, que el mensaje de la Odisea inicia prácticamente en 1844 con Ajá. la apertura del mensaje de la revelación, Ajá. que es la apertura de 1844, y ahí inicia el mensaje de los 3 ángeles que están dentro del mensaje de la séptima trompeta y dentro del tiempo de la Odisea. Es lo mismo. O sea, hermano, entonces podemos decir, hermano Luis y hermanos, digamos, en Apocalipsis 10 está así. Se predica el primero, el segundo y el tercer ángel. ¿Listo? Es correcto. Es decir, En Apocalipsis 14, en Apocalipsis, Apocalipsis 14 se predica el tercero, el segundo y el primero. exacto. O sea, el Apocalipsis 14 está el mensaje de los 3 ángeles. Está el Exactamente, mensaje pero de la ya están. Odisea. Está el Ajá, mensaje de la Odisea y es la apertura de 1844 en el mensaje de la séptima trompeta histórica. perfecto. Entonces, eso es muy bueno tenerlo bien claro. Y me gustó este mensaje, ministro, y interrumpí porque es bueno que quede claro. En esto hay mucha confusión en algunos intérpretes proféticos. Yo he Sí, escuchado mucha confusión. mucha confusión, y no quiero mencionar personas, pero sí mensajes. Y es que hay una confusión porque muchos colocan el mensaje de la séptima trompeta en la venida de Jesús, y no es así. La séptima trompeta histórica es la apertura de entrada al lugar santísimo, donde entra primero el Hijo, entra primero el Padre, después el Hijo, que eso está en primeros escritos. Está muy Sí, claro ahí, pero no es fácil de descifrar. gracias, hermano Luis. Entonces, hermano, lo que estamos mirando es que si yo entiendo el paso del Santo al Santísimo, voy a entender el paso del Santísimo a la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Y entonces en Apocalipsis 18 aparece un ángel poderoso. Después de estas cosas vi otro ángel, otro mensajero que bajaba del cielo, que tenía gran autoridad, y la tierra, ¿qué cosa? Se iluminó con su gloria. ¿A qué viene este mensajero? A cerrar la puerta del Santísimo y abrir la puerta de la nueva ¿qué? De la Nueva Jerusalén. Se llama la obra, el cierre de la ¿qué? El cierre de la puerta de la gracia. O sea, Apocalipsis 18 está describiendo la visión de la clausura del lugar santísimo y por ende el fin de la gracia definitiva. ¿Sí? O sea, allí se consuma todo lo que Dios ha venido haciendo desde el Antiguo Testamento, desde que el pecado entró, todos los procesos que han venido dándose en el desarrollo de la salvación, y ahora nosotros estamos involucrados, hermanos, en la clausura del Santísimo. Quería tener en cuenta estos aspectos y recalcar algo. Entonces, ¿sí? El tercer ángel está sonando en el tiempo de la séptima trompeta. ¿Listo? Y bueno, ¿y cómo lo sabemos? Apocalipsis 11:18 nos dice claramente allí. ¿Qué fue lo que arrancó? Apocalipsis 11:18, alguno lo puede leer. ¿Por qué estamos en la séptima trompeta? Porque estamos en el tiempo del séptimo ángel. ¿Qué dice? Y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen nombre, pequeños, a los grandes. ¿Cuándo comenzó el Señor esa obra, hermanos? En 1844. Exactamente, comenzó el juicio de los muertos. ¿Ya? Ahora, cuando usted analiza esto, hermanos, cuando usted analiza esto, no podemos decir que hay un cuarto ángel.
¿Me entiende? ¿Por qué no hay un cuarto ángel? Porque entonces también tendría yo que decir que el ángel de Apocalipsis 10, en comparación con la sexta trompeta, es un sexto ángel. ¿Me entienden? Aquí hay un ángel en el capítulo 10. Sí, señor, ministro, exactamente eso es lo que muchos profetas adventistas han interpretado, que la séptima trompeta, la trompeta de Apocalipsis 10 es la venida de Jesús, y entonces el solar de 1844 lo coloca como la sexta trompeta. Eso es muy importante lo que está diciendo. Se daña de una, hermano, el cronograma se daña, hermano. Se daña de una el rompecabezas profético. ¿Sí? Se daña automáticamente. Sí, Entonces, señor, si yo eso es digo que correcto. Apocalipsis 18 es un cuarto ángel, entonces también Apocalipsis 10 tendría que ser un séptimo ángel, porque está después que sonó el sexto. ¿Estamos? Amados hermanos, ¿qué es lo importante aquí? La aplicación de este estudio. Que usted tenga claro el conducto regular. ¿Sí? Que tengamos claro el conducto regular que dejó el amo. El amo puso a sus siervos sobre su casa y a través de ellos le dio comida, ¿qué? Comida a tiempo. ¿Estamos? Si yo voy a estudiar este tema y voy a hacer a un lado los siervos, ¿cómo voy a terminar, hermano? Voy a terminar perdido, porque me fui por la puerta ancha y estuve andando por el camino espacioso y no encontré lo que debía haber encontrado, porque el fin de todo esto es que nuestra fe se dirija hacia dónde, hermanos. ¿Cuál es el fin de todo esto? De todo esto que hemos estado diciendo. Que nuestra fe se dirige hacia dónde, hermano. Hacia el lugar santísimo. ¿Ya? ¿Cómo se llama la puerta del lugar santísimo? La vida. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en la iglesia, en la séptima iglesia, debo estar en contacto y respetar a los siervos que Dios puso. Ellen White nunca habló de un cuarto ángel. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta semana, hermanos. Porque nosotros necesitamos, como dice la palabra, ¿verdad? Que debemos, como dice la palabra del Señor en Mateo 24:45. Él puso a sus siervos sobre su casa para que les dé la comida a tiempo. Ahora, ¿qué debe hacer la casa? Comer el alimento que mandó el amo a través de los siervos, a través de los ángeles, a través del Hijo, desde el lugar santísimo. ¿Sí? Que el Señor sea obrando en nosotros, amados hermanos, el que podamos entender. Yo quisiera terminar aquí el capítulo que se llama, hermanos, una firme plataforma. ¿Alguien lo tiene por ahí, el primeros escritos? Un micrófono por cerrarlos. Hay micrófonos prendidos, hermanos. Se llama Una firme plataforma, capítulo 60. ¿Algún lo tiene, hermano? Aquí está, pastor. Léalo, hermana. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar su fe. Dios miraba con agrado a esta compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos? 3 escalones. No hay 4 escalones, son 3 escalones, hermanos. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Ya? ¿Qué dice? Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. No hay más. Sígale. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Ahí está, de estos 3. ¿Está claro? Sí. Sígale, hermano. La verdadera comprensión de esos mensajes es de vital importancia. Tremendo.
El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Ahí está, hermanos. El destino de nuestras almas depende de qué. Porque hay algún hermano, ¿y de qué me sirve aprender esto, hermano? Mira, aquí dice claramente, el destino de nuestras almas depende de la manera como recibimos, cómo entendemos. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? Porque esto es de vida o muerte. El Señor quiere que nosotros subamos a la plataforma que Él nos dejó y nos mantengamos en esa plataforma hasta que Él vuelva con poder y gloria. Que cada día, hermano, pueda nuestro corazón, de pronto si no entendemos, no rendirnos. Señor, ayúdame a entender esto con oración y ayuno. Podamos pedirle, si Dios se tomó el tiempo de revelarlo, también se va a tomar el tiempo de ayudarnos a entender, hermanos, para que nosotros podamos sonar el toque certero de la trompeta. ¿En dónde, hermano? En el mundo. Que todo lo que está haciendo el Padre en el lugar santísimo pueda ser conocido por dónde, hermano, en todo el mundo. La tierra fue alumbrada con la gloria del Señor. Así que este es un momento, hermanos, donde el Señor nos llama como adventistas del séptimo día a comprender a fondo esa riqueza, esa maravilla que el Señor decidió darnos, hermanos, en su palabra, en los testimonios, el mensaje de los tres ángeles. Es una maravilla, hermanos, poder tratar de entender esa dinámica y entender que no estamos solos, que hay ángeles del cielo que están dispuestos a trabajar con nosotros, hermanos, en la proclamación del último mensaje de misericordia. Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Gracias te damos, Padre, por hacer posible este estudio. Oro en esta hora, Padre, para que tu pueblo cada vez sea más sensible a la voz tuya del lugar santísimo. Señor, tú revelaste a tu iglesia una gran cantidad de luz para que la tierra sea alumbrada. Oramos, Señor, para que esa luz la podamos recibir, la podamos vivir y danos el poder de tu espíritu para compartirla llenos de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.